Siempre fui escéptico con las historias de fantasmas, hasta que me mudé a esta vieja casa. La compré a un precio ridículo, sin pensarlo mucho. Era perfecta para mí, grande, con una vista increíble y en un barrio tranquilo. Aunque había algo de esa casa que me inquietaba. Desde la primera noche, empecé a notar cosas extrañas. El primer incidente fue pequeño, un ruido en la cocina, como si alguien estuviera moviendo los platos. Pensé que sería un ratón, nada fuera de lo común. Pero luego, empezaron las pesadillas. Soñaba que estaba atrapado en mi propia casa, incapaz de encontrar la salida. Siempre despertando sudando frío, con una sensación de que alguien me observaba. Pero lo más perturbador ocurrió hace unas semanas. Eran las 2 de la mañana. Me desperté de nuevo con esa extraña sensación. Decidí levantarme a beber agua. Mientras caminaba hacia la cocina, vi algo que me congeló el alma. A través de la ventana del salón, había un hombre de pie, mirándome fijamente hacia adentro. No podía distinguir su rostro, solo su silueta. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Me quedé paralizado sin saber qué hacer. Intenté moverme, pero era como si algo me retuviera en mi lugar. El hombre en la ventana seguía allí, sin moverse, sin parpadear. En un impulso desesperado, encendí todas las luces de la casa, pero cuando volví a mirar, ya no estaba. Pasé el resto de la noche sin dormir, con todas las luces encendidas. Al día siguiente, investigué un poco sobre la casa. Me enteré de que el dueño anterior había desaparecido sin dejar rastro. Nadie sabía lo que había pasado, pero muchos creían que aún rondaba por la casa. Ahora, cada noche cierro las cortinas y me aseguro de que todas las puertas estén bien cerradas. Pero aún así, siento que esa figura sigue allí, esperando. No sé qué quiere, ni por qué me eligió a mí. Pero cada vez que miro hacia esa ventana, temo verlo de nuevo. Y lo peor es que, en el fondo, sé que algún día volverá. Y esta vez, no solo estará mirando. Buenas noches. Hola comunidad. Quiero contarles algo que me pasó ya hace muchos años. No es una historia de terror, pero sí lo veo como un suceso sin explicación. Esto pasó mientras iba en la secundaria. Mis padres me inscribieron en un internado, de esos en los que tienen dormitorios y te quedas toda la semana ahí. Cabe mencionar que en ese entonces los dormitorios estaban muy cerca de lotes baldíos, en los extremos de la propiedad de la escuela. Un día, como a eso de la 1 p.m. salí del salón porque ya no tenía clases, y tenía una hora libre. Normalmente todos esperamos en el salón a la siguiente clase o salíamos a platicar a la explanada principal. Un compañero y yo decidimos ir a dejar nuestras cosas al dormitorio para ya no andar cargando nuestras mochilas. Mi cama, que era la litera de arriba, estaba muy cerca de una ventana que daba a un lote baldío, y yo acostumbraba a dejarla abierta, por lo que decidimos aventar nuestras mochilas desde esa ventana hacia mi cama, ya que esa hora el dormitorio estaba cerrado. Al momento de que mi compañero aventó su mochila, una escoba verde de plástico se asomó por la ventana, dando la impresión de que alguien por dentro estaba intentando pegarnos con la escoba. Esto se nos hizo muy extraño, ya que, como dije, estaba cerrado el dormitorio y no debía haber nadie. Además, los de limpieza solo usaban escobas de palma. No tenía sentido. Entonces corrimos hacia la entrada principal del dormitorio, donde usualmente estaba uno de los guardias de la escuela, para preguntar si había alguien adentro. Mi compañero se adelantó para hacer eso y yo me quedé atrás pensando en lo sucedido. Para llegar a la entrada principal del dormitorio, se tiene que pasar por un pasillo en el que hay una puerta de emergencia que da al dormitorio, que siempre estaba cerrada. Y justo en esa ocasión estaba ligeramente abierta, por lo que procedí a abrirla. Tenía que jalar.
pero para mi sorpresa sentí como alguien estaba jalando del otro lado y me cerró la puerta con mucha fuerza. Asustado seguí caminando a la entrada principal donde estaba ya mi compañera hablando con el guardia, explicando la situación. El señor nos dijo que no había nadie adentro. Nos abrió el dormitorio para verificar y efectivamente estaba vacío. Nunca encontramos esa escoba verde que se asomó por la ventana en un inicio. Gracias por leerme, comunidad. Tal vez no sea la gran historia de terror, pero claramente es un suceso que no tiene explicación. Buenas noches. Hola, comunidad. El día de hoy les traigo un relato que no es mío, es de mi hermana que vive en Chetumal. Pero esto pasó hace poco, así que le pedí permiso para contarles esto. Bueno, todo empezó un sábado por la tarde. Ella trabajaba ese día, pero se enfermó y aparte llovía muy fuerte como para ir. Pero aún así enferma iba a ir, pues necesitaba el dinero para algunas cosas personales. Dieron las 4:30 y salió con su paraguas y sus botas para no mojarse. Dice que no pasaba ninguna ruta o taxi, así que empezó a caminar. Pero que en una parte de la carretera había mucha, pero mucha maleza. Y aunque era de día, le costaba ver si había alguien por ahí. Pero aún así siguió su camino, hasta que empezó a escuchar un psst, psst, pero lo ignoró, pensando en que era algún borracho que quería hacerle la maldad. El tramo de maleza era muy pero muy grande, así que solo se apuraba, pero parecía que no acababa ese tramo. Aún así ella mantuvo la calma, y miró alrededor pero no había nada. Siguió un poco más, y dice que escuchó otra vez lo mismo, pero ahora una voz muy ronca. Psst, te estoy hablando. Dice que al voltear vio un perro, pero no un perro pequeño, no. Un perro grande y parado en sus dos patas. Y dice que cuando ella lo vio, el perro parecía reírse y corrió hacia adentro de la maleza. Ella del susto se impactó. Tiró su paraguas y corrió, pero en eso pasó un taxi y ella le hace la parada. Se subió y el taxista le dijo: ¿qué tal el sustito? Ella se quedó pensando en cómo el hombre de aproximadamente 35 años sabía al respecto, pero ella no preguntó nada. El hombre solo se ríe y le dijo: deberías tener más cuidado. A esta hora me transformo y la próxima vez podría matarte. Ella quería bajarse del taxi, pero este no la dejó y le dijo: te llevaré a casa. Por más que gritaba que la bajara, no lo hizo y la llevó a su casa. Ella dice que el señor tenía una sonrisa algo siniestra. Cuando todo esto acabó, ella decidió mudarse. Ya no supo más de ese taxi o nada más. Esa es mi historia, comunidad. Buenas noches. Hola, comunidad. Hace mucho tiempo quería contar mi historia y quizá encontrar una respuesta a lo que nos pasa. En mi familia siempre se ha tenido ciertos dones, por decirlo así, para hacer o ver cosas. Mi bisabuela era de Veracruz y leía las cartas, hacía limpias y esas cosas. Por ende, mi abuela y mis tías también tenían este conocimiento, y nosotros también. Hemos visto cosas, pero hasta ahora nada me había asustado tanto como lo que les contaré a continuación. Hace 10 años tuve una bebé. Vivía con mi pareja en casa de mi mamá en Milpa Alta. Desde que llegué había una vibra que no me gustaba. Me daba miedo quedarme sola. Sentía que había alguien más ahí. Desde que nació, dormía con nosotros en la cama y dejábamos la televisión encendida sin volumen para poder verla. Ya cuando mi pequeña tenía 2 meses de nacida, una noche sentimos como si cayera algo de la pared, justo en el centro de la cama. De inmediato nos levantamos a revisar, ya que aquí había alacranes y teníamos que pudieran picar a nuestro bebé. Buscamos y no encontramos nada. 2 semanas después también por la noche me despertó, pero solo podía abrir los ojos, no podía moverme. Había un ser de un aspecto muy desagradable.
con una especie de bata con gorro, y me decía de manera mental que me daba lo que yo quisiera, lo que yo le pidiera, pero él se llevaría lo que más amaba en el mundo. De inmediato dirijo mi mirada hacia mi bebé y le dije que no, que se largara. Volvió a repetirme lo mismo en 2 ocasiones más y lo corrí. E hice algo que me habían dicho una vez. E hice lo que alguna vez me habían dicho, que lo insultara, hasta que por fin se fue y ya pude moverme. Estaba muy asustada, pero decidí no decir nada, ya que creí que nadie me creería. Poco tiempo después mi bebé enfermó muy gravemente y estuvo en el hospital por 1 minuto. Poco tiempo después mi bebé enfermó gravemente y estuvo en el hospital. Por 1 minuto dudé en que si algo pudo haberle hecho pensar a ese ser que yo había dicho que sí. Por sugerencia de los médicos decidimos bautizarla, ahí en el hospital, ya que no sabían si pasaría la noche. Así lo hicimos. Y después de unos meses salió del hospital, pero decidimos adecuar otro cuarto de la casa, ya que el cuarto donde dormíamos era muy frío, y mi nena tenía una traqueostomía, y no podía estar en ese ambiente. Pasaron los meses y justo antes de cumplir 2 años, nuevamente estuvo muy grave de salud. En esa ocasión nos turnábamos mi esposo y yo para poder cuidarla en las noches. Ese día me había tocado descansar. La cama de mi mamá tenía una especie de toldo encima para que no entraran los moscos ni el frío en la noche. Por alguna razón ese día tuve mucho miedo a dormir con la luz apagada y tomé mi Biblia. La abrí en el Salmo 23. Pero tenía la sensación de que había alguien afuera del toldo, rodeando la cama, y yo rezaba que se fuera. En ese momento sonó mi celular, y era mi esposo diciéndome que mi niña se había puesto muy mal y necesitaba ir de inmediato al hospital. Mi mamá me acompañó ya que era muy noche para salir yo sola. En el camino no dejábamos de sentir la misma sensación de años atrás. Le comenté a mi mamá todo lo que pasó en ese momento, antes y después, y me dijo que no me preocupara, que ella me ayudaría, ya que eso que vi quería llevarse a mi hija como diera lugar. Por suerte todo salió bien, y al mes logró salir del hospital. Después de un tiempo mi mamá consiguió agua bendita y varias cosas para hacerle una limpia a mi niña. Aunque un poco diferente, ya que el huevo se quemó junto con piedra lumbre y varias cosas más. La flama que se hizo parecía que seguía a mi niña, y donde quiera que iba la seguía. Y a mí también. Hasta que el huevo explotó y no encontramos los restos del huevo. Desde entonces ha estado mejor, aunque de vez en cuando mi mamá nos limpia cuando empezamos a ver sombras, escuchar cosas o pasar cosas extrañas. Espero mi historia les haya gustado y me puedan ayudar a entender qué fue lo que vi y por qué esa cosa sigue pegada a nosotras de cierta manera. Buenas noches. Hola comunidad, les escribo desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, esperando que todas y todos se encuentren bien. Quisiera pedirles su opinión respecto a estos sucesos que me ocurrieron hace un par de meses, ya que desde mi punto de vista son bastante extraños. En el mes de julio del año 2022, viajé junto a mi familia a la ciudad de Guanajuato y nos hospedamos en un hotel muy antiguo, como la mayoría. Después de salir a pasear en el centro de la ciudad, mi mamá, mi hermana y yo regresamos a la habitación, por lo que lo primero que hice fue ir al baño. Al terminar de hacer mis necesidades, bajé la palanca del inodoro y entre el agua apareció una bola de cabello negro atada. Esto obviamente me sorprendió bastante, pero pensé que quizás era por la tubería vieja, así que volví a bajar la palanca y solo le platiqué a mi mamá, como algo que se me había hecho curioso. Al volver a la ciudad de Saltillo, lo primero que hice fue verme con una de mis mejores amigas, por lo que acudimos a una reconocida plaza de la ciudad, en donde está un bar que nos gustaba bastante. Cuando llegamos nos dimos cuenta de que el ascensor no funcionaba y comenzamos a subir las escaleras. Quizás íbamos por el segundo escalón cuando mi amiga me gritó que tuviera cuidado y me hizo para un lado. Entonces pude ver como una bola de cabello negro, igual a la de Guanajuato, pasaba justo junto a mí, por lo que le tuve que platicar a mi amiga sobre lo que me había pasado anteriormente.
y a las dos nos dio bastante miedo esa coincidencia. Unos meses después de esto me encontraba sola en mi casa de noche, pues mi mamá y mi hermana habían salido, por lo que yo me puse mi pijama y me dispuse a dormir con la luz del pasillo encendida, la puerta abierta y con mi cuerpo volteado hacia la pared. Apenas habían pasado unos 2 minutos de esto cuando empecé a sentir algo extraño, como si algo o alguien me estuviera viendo, por lo que me di la vuelta, y lo que vi, se los juro aún el día de hoy, me cuesta creerlo. Había una mujer con pelo largo, negro, totalmente despeinado que no permitía que le viera la cara, muy delgada, pero lo más horrible de todo era que estaba vestida exactamente como yo. Fueron literalmente segundos en lo que la vi y esa cosa se metió detrás de la puerta, mientras yo podía sentir como una descarga eléctrica dentro de mí y mucho miedo, por lo que le llamé a mi mamá para pedirle que por favor volviera a la casa, quien afortunadamente llegó a los minutos. Los siguientes sucesos ocurren hasta el mes de noviembre del año 2023, por lo que debo decirles que mi mamá y yo compartíamos habitación, pero cada quien dormía en una cama individual. Lo que les voy a contar, no sé si fue del todo realidad o un sueño. Preferiría que fuera un sueño. Pero una madrugada desperté y volteé a ver a mi mamá. La vi sentada con sus pies extendidos sobre la cama, por lo que me extrañó verla así y le pregunté: ¿No puedes dormir, mami? Pero ella no me respondió, por lo que volví a preguntarle: ¿Tienes miedo o algo? Ella solamente me respondió de una manera muy cortante: no, por lo que me volví a dar la vuelta y me dormí. Pienso que al cabo de 10 minutos volví a despertar y me di cuenta que mi mamá seguía exactamente en la misma posición, por lo que me preocupé y le pregunté nuevamente que si no podía dormir o que si tenía miedo, pero no me respondía, hasta que volví a insistir, y una mujer que lucía como mi mamá volteó con los ojos totalmente en blanco y me dijo: no puedo describir lo que sentí cuando logré enfocar, y vi a mi mamá completamente dormida y volteada hacia la pared, y esa cosa sentada junto a ella. Quise gritar, pero comencé a sentir que unas manos me apretaban muy fuerte de los pies, como queriéndome tirar de la cama. Después de eso no recuerdo nada más. A los 2 días siguientes a este suceso, llegué a mi casa después del trabajo y me sentía bastante cansada, por lo que decidí tomar una siesta. Así que me metí a mi cuarto y emparejé la puerta para que no se escuchara tanto ruido. Cuando desperté vi una mujer totalmente vestida de negro parada en una esquina del cuarto, observándome, por lo que quise cubrirme con la cobija, pero me tapaba para no verla. Pero en cuestión de segundos esa cosa se abalanzó sobre mí, con sus brazos extendidos como si quisiera ahorcarme. Les juro que no sé de dónde saqué tanta valentía, pero de un salto me paré de la cama y empujé la puerta hasta salir corriendo, casi cayéndome hacia el pasillo, al mismo tiempo que gritaba con todas mis fuerzas. Por lo que mi hermana salió preocupada de su habitación para preguntarme qué era lo que había pasado, pero no sabía cómo explicarle esta situación sin que me juzgara de loca o se burlara de mí. Es de sobra decir que ya no duermo en esa habitación, salvo que por necesidad tenga que hacerlo, pero siempre con la incógnita de si algún día volverá a suceder. Buenas noches, comunidad.